El gato con botas, de Charles Perrault. Un molinero dejó por toda herencia a sus 3 hijos su molino, su asno y su gato. El reparto se hizo enseguida. No se llamó ni al notario ni al procurador, pues se habrían engullido todo el humilde patrimonio. El hijo mayor se quedó con el molino, el mediano con el asno y el menor solo con el gato. Este último no podía consolarse por haber recibido tan pobre herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente trabajando juntos. Pero yo, cuando me haya comido al gato y me haya hecho un manguito con su piel, tendré que morirme de hambre. El gato, que fingió no haber oído estas palabras, le dijo con tono serio y pausado: «No os aflijáis, mi amo. No tenéis más que darme un saco y encargarme un par de botas para andar por la espesura, y veréis que no habéis recibido tan mala herencia como pensáis». Aunque a su amo le costaba creerle, y había visto hacer tantos sutiles ardides para atrapar ratas y ratones, como cuando se colgaba de los pies o se escondía en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de ser socorrido en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se calzó las botas briosamente y, echándose el saco al hombro, cogió los cordones con las patas delanteras y se adentró en un coto donde había gran cantidad de conejos. Puso salvado y algunas hierbas en el saco, y tumbándose como si estuviera muerto, esperó que algún conejillo poco versado en las trampas de este mundo se metiera en el saco para comer el cebo que había puesto. Apenas se había tumbado cuando vio cumplido su deseo. Un conejo joven y atolondrado entró en el saco, y maese gato, tirando rápidamente de los cordones, lo atrapó y lo mató sin misericordia. Orgulloso de su proeza, marchó a ver al rey y le pidió audiencia. Le hicieron subir a los aposentos de su majestad donde, nada más entrar, hizo una gran reverencia al rey y le dijo: «Aquí os traigo, señor, un conejo de monte que el marqués de Carabás», tal era el nombre que se le antojó dar a su amo, «me ha encargado que os presente de su parte». «Di a tu amo», respondió el rey, «que se lo agradezco y que me complace». En otra ocasión fue a esconderse en un trigal, con el saco siempre abierto, y cuando 2 perdices entraron en él, tiró de los cordones y las capturó. Luego se presentó ante el rey, como había hecho con el conejo de monte. De nuevo el rey aceptó complacido las 2 perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses, llevando de vez en cuando al rey piezas cobradas, según decía, por su amo. Cierto día se enteró de que el rey saldría a pasear por la orilla del río con su hija, la princesa más bella del mundo, y le dijo a su amo: «Si tenéis a bien seguir mi consejo, vuestra suerte está asegurada. Solo debéis bañaros en el río en el lugar que yo os señale, y luego dejarme hacer». El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber de qué le serviría. Mientras se bañaba pasó el rey, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se ahoga!». Al escuchar este grito, el rey sacó la cabeza por la portezuela, y reconociendo al gato que le había llevado caza tantas veces, ordenó a sus guardias que socorrieran presto al señor marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que, mientras su amo se bañaba, habían venido unos ladrones que se habían llevado sus ropas, pese a que él había gritado «¡Al ladrón!» con todas sus fuerzas. Y es que el muy bribón las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó al instante a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de los trajes más hermosos para el marqués de Carabás. El rey le prodigó 1000 atenciones, y como los hermosos ropajes que acababa de darle realzaban su gentil figura, pues era puesto y bien proporcionado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado, y bastó que el marqués de Carabás le lanzase 2 o 3 miradas muy respetuosas y un poco tiernas, para que ella se enamorase locamente de él. El rey quiso que subiera a su carroza y que los acompañara en el paseo. El gato, feliz de ver que su plan comenzaba a funcionar, tomó la delantera, y al encontrarse con unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenas gentes que segáis, si no decís al rey que el prado que segáis pertenece al señor marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de pastel». El rey no dejó de preguntar a los segadores de quién era el prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron todos a una, pues la amenaza del gato los había asustado. «Ahí tenéis un buen patrimonio», dijo el rey al marqués de Carabás. «Ya lo veis, señor», respondió el marqués.
Es un prado que no deja de producir en abundancia todos los años. Maese Gato, que siempre iba por delante de la carroza, se encontró con unos cosechadores y les dijo: «Buenas gentes que cosecháis, si no decís que todo este trigo es del señor Marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de pastel». El rey, que pasó poco después, quiso saber a quién pertenecía todo el trigo que veía. «Es del señor Marqués de Carabás», respondieron los cosechadores. Y el rey volvió a alegrarse con el marqués. El gato, que iba por delante de la carroza, siempre decía lo mismo a todos cuantos se encontraba, y el rey estaba maravillado de las riquezas del señor Marqués de Carabás. Maese Gato llegó finalmente a un hermoso castillo cuyo amo era un ogro, el más rico que jamás se viera, pues todas las tierras por donde había pasado el rey estaban bajo el dominio de este castillo. El gato, que tomó la precaución de informarse de quién era este ogro y qué sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió todo lo cortésmente que puede recibir un ogro, y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal, que podéis, por ejemplo, transformaros en león o en elefante». «Es cierto», respondió el ogro con brusquedad, «y para mostrároslo, vais a ver cómo me convierto en león». El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él, que en un abrir y cerrar de ojos trepó por los canalones, no sin esfuerzo y peligro, pues sus botas de nada servían para andar por las tejas. Pasado un rato, el gato, al ver que el ogro había recuperado su forma primitiva, bajó y admitió que había pasado mucho miedo. «También me han asegurado», dijo el gato, «aunque no sé si creerlo, que también tenéis el don de adoptar la forma de los animales más pequeños, de convertiros en rata o en ratón. Os confieso que esto me parece de todo punto imposible». «¿Imposible?», repitió el ogro. «Ya veréis». Y al instante se convirtió en un ratón que se puso a correr sobre el suelo. Nada más verlo el gato se lanzó sobre él y se lo comió. Entretanto el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, que oyó el ruido de la carroza al cruzar el puente levadizo, corrió a la puerta y dijo: «Vuestra Majestad sea bienvenida al castillo del señor Marqués de Carabás». «¿Cómo, señor Marqués?», exclamó el rey. «¿Este castillo también os pertenece? No hay nada más hermoso que este patio y todos los edificios que lo rodean. Veamos el interior, os lo ruego». El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que subía el primero, entraron en una gran sala donde encontraron un magnífico refrigerio que el ogro había preparado para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, pero que no se habían atrevido a entrar al enterarse de que el rey estaba dentro. El rey, encantado con las buenas cualidades del Marqués de Carabás, al igual que su hija, que estaba prendada de él, y viendo los ricos bienes que poseía, le dijo, tras haber bebido 5 o 6 copas: «De vos dependerá únicamente, señor Marqués, que seáis mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor, y ya no corrió tras los ratones más que por diversión. Fin. Podemos comprender que el gato es el protagonista y la mente activa en acción. Es un personaje controvertido porque no tiene escrúpulos para mentir al rey o amenazar a los campesinos. Utiliza su inteligencia y la manipulación para obtener lo que quiere. El hijo del molinero, Marqués de Carabás, es un personaje pasivo que simplemente sigue las instrucciones del gato. Representa a alguien que nace en la pobreza, pero que mediante su gato logra el éxito. Se salva porque su gato actúa como su hada madrina, aunque no tenga magia, pues usa su cerebro. El ogro lo podemos ver como la fuerza bruta, y por exaltar su ego de que podía transformarse en cualquier animal, cayó directo en la trampa. Las botas simbolizan la humanización del animal y su capacidad para moverse en el mundo de los hombres. Lo empoderan, le dan el estatus necesario para presentarse ante el rey. La herencia, el reparto inicial, molino, asno y gato, muestra cómo lo que parece ser el don más inútil, el gato, resulta ser el más valioso si se sabe utilizar. En conclusión, a diferencia de otros cuentos de hadas, aquí no hay una lucha clara entre el bien y el mal. El gato miente repetidamente al rey, amenaza a los trabajadores del campo, asesina al ogro mediante un truco. La moraleja de Perrault sugiere que la astucia
vale más que los bienes materiales heredados, pero también reconoce que la ropa y la juventud, o sea, la apariencia, es clave para inspirar ternura y ganar en la vida. No olvides darle me gusta al video y compartir. Nos vemos hasta la próxima historia entonces.